Bien, bienvenidos todos y buenas tardes a su clase del 19 de febrero de Bases Teóricas 3. Estamos en la parte de representaciones geométricas de los cicloalcanos y las combinaciones que se pueden dar con triples y dobles enlaces no presentes en esos ciclos. Los cicloalquenos, los cicloalquinos. Entonces, ya nosotros habíamos revisado un ejemplo con un ciclohexano, la clase anterior. Ahí estamos mejor. Entonces, otro ejemplo. Bien, entonces tenemos esta representación, ¿no? Y recuerde que una de las reglas del IUPAC era ordenarlos alfabéticamente. Ahora, vamos a ver el día de hoy justamente unos problemas también en los cuales los ciclos se convierten en sustituyentes. Ese es otro caso en particular. Pero vamos a desarrollar el que está en la pizarra, el ejemplo que he dibujado en la pizarra, como una forma de enlazarnos o repasar lo último que vimos en la clase anterior. Y a continuación vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos justamente un ciclo y este ciclo, bueno, este ciclo también se asocia a las otras cadenas, ¿no? Entonces, ¿qué dice la regla como primer punto de partida, ¿no? ¿Qué requiero yo? Enumerar o colocar los localizadores. Entonces, para enumerar los localizadores, un derrotero, y habíamos mencionado en las clases anteriores, es el tema del orden alfabético. Y por supuesto, aquí lo que tenemos es un metil y tenemos un etil y está el bromo. Por lo tanto, alfabéticamente, en el orden del nombre, va a ir el bromo. Y vamos a trabajar, entonces, asignándole el primer localizador del carbono en el interior del ciclo. Como es un ciclo de 6 lados, sabemos que, y como no hay un doble enlace en su interior, es un ciclo hexano. Y también tenemos en el primer localizador al bromo. Un bromo. Con verde voy a encerrar los sustituyentes. El metil y el etil. Vamos a correr un poco más esto porque no nos va a alcanzar el nombre. Ciclo hexano. Y por acá tenemos al bromo, un bromo.
Entonces, vamos ahora a trabajar con las alternativas, ¿no? De manera tal que logramos conseguir que los sustituyentes tengan los localizadores más bajos. Lo que nos dice siempre la regla de Liupá es que lo que tenemos que empezar es de acuerdo a las manecillas del reloj. Es decir, de esta manera. Si nosotros escogiésemos esa numeración al interior del ciclo, yo tendría que el metil 4, 5 y 6. Entonces, ahí tendríamos que el metil tendría como localizador el 3 y el etil como localizador el 5. Esa es una opción. Pensemos en la siguiente opción, es decir, la numeración en el lado contrario. Ya para esta opción vamos a anotar, ¿no? 3 el metil y 5 el etil. Vamos a dejarlo aparte porque no es la respuesta definitiva. Hay que hacer el análisis respectivo. Ahora vamos a hacer el lado contrario. Dos, 3, 4, 5, 6. Entonces, de acuerdo al orden alfabético, tenemos al etil. Y el etil ahora va a quedar con 3 en lugar de 5. Y el metil va a quedar con 5. Entonces, ¿a cuál le damos la preferencia? El bromo siempre va a quedar en 1. Pero el etil, que por orden alfabético es el que sigue en la denominación del nombre de la cadena, va a quedarse con el más bajo, con el 3. Y bajo esta circunstancia, siendo el localizador 3 que identifica el etil, entonces el metil se quedará con el localizador 5. Metil ciclohexano. Entonces, nuevamente es importante analizar o ajustar, si se le quiere decir, a las reglas del IUPAC. Cuando el IUPAC menciona que hay que analizar la numeración de los localizadores y su ubicación, siempre tenemos que recordar que en el caso de los ciclos hay que buscar el orden alfabético. Bueno, de hecho, hemos venido trabajando inclusive hasta con las otras fórmulas desarrolladas y se le da preferencia al tema del ordenamiento alfabético. Y también se habla de la búsqueda de los más bajos localizadores. Pero claro, a diferencia de las fórmulas desarrolladas, se conjugan otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo, si tenemos un alcano, el alcano tendrá que juzgarse en base a cuál es el sustituyente más próximo del extremo. Y cuando tenemos el caso de los alquenos y de los alquinos, tenemos que juzgar, por ejemplo, dónde se encuentran los dobles enlaces más próximos a los extremos. Para, de acuerdo a esto, poder evaluar las diferentes trayectorias y poder definir, ¿no? el nombre completo de la representación o de la fórmula desarrollada. Van a quedar este fin de semana unas tareas que voy a subir en las cuales
voy a colocar las representaciones geométricas y ustedes van a tener las alternativas, ¿no? Dentro de estas tareas obviamente estará el cuestionario que se va a subir a la plataforma para el examen y para la elección. Entonces, en esas tareas, lo que querré ver es cómo ustedes enumeran los localizadores y el análisis de las alternativas, por cierto. Porque no interesa solo que usted tenga la figura y escoja cuál es el nombre. Para las tareas, señores, los que les interese tener 10, y como sé que la mayoría desea tener 10, deben de presentar el desarrollo. Y en base a eso, el por qué han seleccionado esa alternativa. Es una forma de practicar. Si usted solamente va a coger la figura y va a seleccionar la alternativa, eso no va a corresponder o no va a valer en la tarea. Tiene que presentar el desarrollo y en base a ese desarrollo, usted justificar su respuesta. Bien, veamos otro ejemplo y ahora sí veamos el caso en el cual yo les mencionaba que se complejiza estos ciclos y se añaden o se ramifican en otras cadenas, ¿no? Bien, veamos ese ejemplo. ¿Cómo lo llamarían ustedes o cuál es el nombre de esa cadena? Unos 2 minutos para que ustedes respondan y de ahí lo vamos desarrollando. ¿Cómo le llamarían a esa cadena? Que involucra un ciclo. A ver, por ejemplo, veamos el señor Arboleda, pues que falta participar. Señor Arboleda, ¿cómo se llama esa cadena? ¿Cuál es el nombre de esa cadena? Que está dibujada en la pizarra. Ya, al señor Ochoa le faltó un prefijo.
Están correctos los localizadores, pero le faltó un prefijo. Sí, ahí está correcto. Gracias, señor Ochoa. A ver, señor Arboleda, ¿cuál es el nombre de esa cadena? Pueden escribir, no es necesario que usted tenga audio, ¿no? Ni que tenga el micrófono. Puede escribirlo en el chat. El señor Andy Gutiérrez. ¿Cómo se denomina esa cadena con ese ciclo? Es correcto, Andy. Muchas gracias por la participación. Y el año también es correcto. Y es correcto, Guillermo, así es. El señor Arboleda. Entonces, 4 personas, 5 personas han... ¿Qué nos dice el UPAC? Que tenemos que, para estos casos, analizar que este ciclo, que lo voy a dibujar de rojo, se constituye en la parte principal. Y entonces este ciclo presenta 1, 2, 3 y 4 sustituyentes. Entonces, este ciclo es el ciclo propano. El ciclo propano. Y empezamos o analizamos nuevamente en función del ordenamiento alfabético de los sustituyentes, ¿no? Tenemos acá un metil, tenemos al etil y tenemos al propil, que es el mismo que está en la parte inferior. PME. Entonces el etil es el primero. Por lo tanto, el etil va a tener el primer localizador. El primer localizador. De ahí no hay mucho que analizar en este ciclo. Trabajamos con el giro del reloj. Entonces este es el 2 y este es el localizador 3. Por lo tanto, en el localizador 1 también hay otro sustituyente, que es el metil. Y él está en el primer localizador. Un metil. Y en el localizador 2 tenemos 2 propil. 2,2. Y como son 2, se repite, es dipropil. Ese es el prefijo que le reclamaba yo al señor Ochoa, que se le olvidaba. Dipropil. Voy a ponerlo de verde. Dipropil.
ciclopil, ciclopropano. Ahí tenemos el nombre completo. Denise Garecoa también ha enviado su respuesta y Jocelyn Acebo también. Gilson también. Bien, muchas gracias. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Esta vez vamos a combinar ciclos. Ahora sí, vamos a trabajar con la óptica o con la perspectiva de que estos ciclos se convierten en sustituyentes. Bien. ¿Cómo denominamos esta representación? ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? El primer punto es que tenemos que identificar dentro de la figura geométrica, ¿no? ¿Qué ciclos tenemos? Entonces, aquí tengo un ciclo, dos ciclos y tres ciclos. El IUPAC, ¿qué nos dice con respecto a estos casos y a estas situaciones? Es necesario identificar a uno de ellos como principal de la cadena, como un ciclo principal. Disculpe que le interrumpa. La compañera Arizada dice que está en sala de espera, si la puedo aceptar. Yo no tengo a nadie ahí en sala de espera. A todos les he colocado. Todos ya están. Algo pasa con la conexión. Dígale que por favor vuelva a intentar si no se conecta. No. Ginger Tomalá es que... Ya, hay una pregunta que me hace Ginger Tomalano. Hay tareas que tienen 7 porque esas tareas tienen equivocaciones. Entonces, la tarea se les ha calificado en base a sus respuestas. Y a eso es a lo que me refería, que por ejemplo, aquellas tareas en estado crítico o calamitoso van a tener que volverlas a repetir y tendrán que enviármelas por el correo para yo manualmente en mi registro ayudarles. Entonces, aquellos que tienen 8 es porque se han equivocado en 2 alternativas.
O aquellos que tienen 7 es porque se equivocaron en 3 alternativas. O sea, ¿cómo puedo ver en qué me equivoqué? Claro. Porque según yo hice todo bien. Ya, correcto. Entonces, eso es lo que yo he quedado y he acordado hace 2 clases atrás en enviarle a John el listado. Pero claro, yo lo que estoy enviando es al grupo de equivocaciones calamitosas para que todos ellos vuelvan a repetir. Pero en el caso de los que tienen de 7 para arriba, yo no considero eso una nota calamitosa. Usted no Ahora los pero no que tengan 7, lo máximo, o sea, yo les puedo hacer llegar la respuesta, pero tampoco voy a asignarle 10, porque caso contrario, todos tendrían que tener 10, pues, ¿no? Oh, listo, máster, entonces corríjame la tarea para yo poder Correcto, así darme cuenta en qué es. me Sí, equivoqué. para el examen, así es. Puedo enviarle las respuestas, eso sí voy a hacer. Y que ahí usted se dé cuenta de dónde se equivocó para el examen. Pero ¿no hay alguna forma de poder mejorar esa nota? Los que O sea, tengan 7, o sea, yo no voy a prometerle que los que tengan 9 van a corregir eso y les voy a colocar 10. Eso yo no voy a hacerlo porque no puedo colocarlos al mismo mérito de aquellos que no han fallado. O sea, la nota para pasar es 7. Esa es la nota para pasar el curso. Si usted tiene menos de 7, entonces veré cómo le ayudo. El 7 es un valor límite. Y aquellos que tengan 7, por ayudarlos, podré subirlos a 8, ¿no? Y tendrán que corregir y enviar nuevamente la tarea. Pero de ninguna manera puedo colocarlos yo al nivel de los que tienen 10 y que no han fallado. Bien, continuemos con esto, ¿no? Entonces, les decía que en estos casos debo de analizar cuál de ellos es el ciclo principal y cuáles están en función de sustituyentes. Por lo tanto, si nosotros analizáramos a este ciclo tiene a su vez a su cargo tres ciclos, ¿no? Y noten ustedes que el enlace de este ciclo nos lleva a pensar y a definir que él no puede ser el principal. Este no puede ser el ciclo principal. Sin embargo, los 3 enlaces que denotan en estas representaciones geométricas nos lleva a pensar o nos lleva a decidir que este es el ciclo principal y que los demás se convierten en sustituyentes. Entonces, siendo así, hay que proceder a ubicar los localizadores. Pero primero definamos la base, porque así es como siempre hemos estado trabajando y metodológicamente hemos estado desarrollando los nombres de las representaciones de las cadenas. Entonces, esta figura sabemos que tiene 6 lados. Por lo tanto, no tiene dobles enlaces. Por lo tanto, se trata de un ciclo hexano. Ese es el nombre base. Ciclo hexano. Los sustituyentes, hay que identificarlos.
Entonces, tenemos un ciclo pentil. Voy a colocarlo con el mismo verbo. Aquí hay un ciclo pentil. ¿Qué más tengo ahí? Tengo un ciclo hexil, 6 lados. Y además tengo uno de 4 lados. El ciclo butil. Viene la pregunta, bueno, ¿y por qué ellos no son con terminación ano? Porque recuerde usted que en la regla del IUPAC nos decía que cuando los ciclos toman la función de sustituyente, se cambia la terminación. Se cambia la terminación en il. Entonces, ya él no es, por ejemplo, un ciclo pentano, sino un ciclo pentil. La terminación se ha cambiado. Sigue funcionando lo del ordenamiento alfabético. Claro, me va a decir, pero ingeniera, todos empiezan con C porque son ciclos. Entonces, ahí lo que hago prevalecer es la letra, en realidad, de su prefijo numérico de lados, no de la figura. Entonces, acá está el pentil, la P, acá está el hexil, una H, y aquí está el butil, una B labial. Entonces, por lo tanto, el derrotero o el que me va a anclar el primer localizador es el ciclo butil. Y al ciclo butil yo le voy a colocar el 1. Me toca decidir y buscar los más bajos localizadores. Voy aquí a anotar un ciclo butil en el nombre, ¿no? Vamos a anotarlo más abajo porque es un poco largo. Un ciclo butil. Vamos a dejarle el espacio para el hexil, ciclo hexil. Dejar el espacio para el ciclo pentil. Y al final está el ciclo hexano, que es ese. Ciclo hexano. Entonces, vamos a analizar esos localizadores, ¿no? Entonces, podemos escoger el sentido de las manecillas de reloj. ¿Y qué va a suceder? 2, 3, 4, 5 y 6. Bajo esa óptica, el ciclo hexil tendría 5 y el ciclo pentil tendría 3. Vamos a anotarlo por aquí. 5 y 3. Y si hago el análisis de la asignación del lado contrario, entonces ahí tendría yo 2, 3, 4, 5 y 6. El ciclo hexil baja
numéricamente el localizador. Y bueno, el ciclopentil queda con 5. Entonces nos quedamos con esta alternativa. Porque es la alternativa en la cual hemos logrado que los dos primeros sustituyentes tengan el número más bajo con respecto a los localizadores. Entonces su nombre final es un ciclobutil, 3 ciclohexil, 5 ciclopentil, ciclohexano. Ahí tenemos un caso típico en el cual un ciclo se ha convertido en sustituyente. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? ¿Alguna pregunta o alguna inquietud? Desarrollemos otro ejemplito. ¿Es posible borrar la pizarra? Por favor, confirme, Denis Barahona, ¿es posible borrar la pizarra? Sí, máster. Ya, y por ejemplo, el señor... La señorita Laisa Mora, ¿es posible borrar la pizarra para colocar otro ejercicio? Sí, máster. Ya. Gracias, Laisa. Entonces vamos a borrar la parte de abajo. Bien, ¿cómo se llama esto? Ustedes ahora lo van a intentar solos. ¿Cómo se denomina esta estructura? Esto está unido por si acaso. ¿Cómo se denomina esta estructura? Dos minutos, por favor, señores, para ese caso. Y veremos el chat. ¿Cuál es el nombre de esa estructura, de esa representación geométrica? Señor Ochoa, de los localizadores, busque... Hay otra combinación también que es posible para esos metil.
Y hay que corregir, señor Ochoa, también el nombre del ciclo. Hay una letra de más. John, búscale la combinación más baja. Está alta esa combinación. No, señor Ochoa, acuérdese que por orden alfabético, la B, que es el primero, se va a fijar el primer localizador. No puede quedar esa numeración tan alta como el butil. Y ahora sí es correcto, yo. Y el resto, solamente John Navarro opina o Gilson, el señor Ochoa también está opinando y participando bastante. Se le va a dar un bono a esas personas. Está correcto, Gilson, muchas gracias. A ver, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, Mabelín Zambrano? O el señor Bone. Señor Bone, ¿cómo se llama ese ciclo? Y esa estructura en general. Señor Bone, por favor, repórtese. No. Máster, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama esa representación? Laisa, ahí hay un error en un sustituyente. Solo hay dos tipos de sustituyente. ¿Cómo se llama, señor Bone, esa representación geométrica? A su criterio. Escríbalo por chat. Lo mismo esperamos con el señor Payo. ¿Cómo se llama esa estructura? Estoy analizándola, mi. Espera un ratito. Ya. Y el señor Bone también está analizando. Así es, mire, estoy contando A ver, quiero la respuesta de ustedes dos porque ustedes no han participado. Michelle Ariza, ¿cuál es su respuesta? Michelle Arizaga. Ya, Michelle ha respondido, hay que esperar la explicación. Ginger Tomalán, no se trata del isopropil y no es. Acuérdense que ahí hay un ciclo. Estas representaciones geométricas implican que uno amplíe la visión de la estructura que le están mostrando. Y no es una figura que tiene 8 lados tampoco. Por ejemplo, Erika Miranda, ¿cómo le llamaría a esa figura? Yelania, tienes que juntar, no puedes abrir y... La respuesta que tú las estás colocando está desagregado. Entonces,
congrega ese sustituyente, colócale el prefijo adecuado y analiza bien los localizadores. Ya, don Pedro Bona también va a esperar la explicación. A ver, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, María Barrio Nuevo? ¿Cómo se llama esa estructura? Señorita María. Veamos, Rudy Lucín ha enviado una respuesta. Sí, Rudy, es correcto. Bien. Vamos usando también los colores. Entonces, en esta gráfica o en esta representación geométrica, yo sé que hemos estado acostumbrados todo este tiempo a verlo de esta forma, como una cadena. Por favor, escuchen bien la explicación. Si nosotros viésemos de esta forma, con esta óptica, y decimos que esta es mi cadena principal, nos encontramos con un serio problema. Porque entonces yo tendría que estos dos hacerlos mis sustituyentes. Pero ¿qué ocurre o qué nos está mostrando la gráfica? Que están unidos. No nos están diciendo esto. No hay eso. La gráfica nos está diciendo que esto está unido. Entonces, si eso está unido, esto no puede ser un sustituyente como tal. Y si no puede ser el sustituyente, lo único que me queda visualizar es si esta estructura le corresponde a un ciclo. Entonces, me enfoco visualmente a esta estructura y digo, ese es efectivamente un ciclo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Es un hexa. Entonces, descarto de mi mente que esta línea verde sea una trayectoria. La descarto totalmente. Y cambio mi óptica en vez de analizar que esto es un ciclo hexano. Y entonces, ahí tengo yo un sustituyente, 2 sustituyentes, 3 sustituyentes y 4 sustituyentes. Por ahí empieza mi análisis. Entonces, como hay 4 sustituyentes,
voy a identificar esas representaciones de los sustituyentes. Estas líneas ya sabemos nosotros que son butil, perdón, son metil. Entonces este es un metil, este es otro metil y este es otro metil. Y el que queda acá, ya hace varias semanas, yo no sé, creo que inclusive hasta fue en el mes anterior, yo les presenté a ustedes unas alternativas de cómo podía lucir en ocasiones el butil. Pero que lo que siempre se conservaba es el concepto básico de la fórmula, ¿no? Y en la fórmula, entonces, el butil tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, esto es un butil. Por orden alfabético, el butil va a ir primero. El butil, luego irá el metil, y finalmente irá el ciclohexano. El ciclohexano. Le he dejado espacios porque aquí hay que completar con los localizadores y además hay que pensar que, por ejemplo, y eso es lo que la observación que le hacía a Yelania, ¿no? Yelania los había colocado desagregados, pero como son 3, ellos tienen que usar el prefijo tri. Master, eso de butil no lo entendí. La representación geométrica del butil es esta. Y habíamos dado hace varias semanas atrás una tablita sobre las formas con las cuales geométricamente podíamos representar al butil. Y esta es una de ellas. Bien, entonces vamos al tema de la numeración y la ubicación de los localizadores. Entonces, obviamente el butil va a tener el primer localizador. Pero yo puedo hacer el giro convencional y colocar 2, 3, 4, 5 y 6. De manera tal que queda un butil, queda 3 metil, 4 y 6. Eso sí, nosotros analizamos en el sentido del reloj, que es la primera alternativa a analizar en la ubicación de esos localizadores. Pero, ojo, este metil está distante del primer localizador con un carbono en esta alternativa. Tengo otra alternativa en la cual el metil, el sustituyente metil, próximo al localizador 1, está aquí. Entonces, me decido ir por la segunda alternativa, porque las reglas del UPAC mencionaban que cuando se ubica al siguiente localizador, de acuerdo al orden alfabético, hay que buscarle el más bajo número de localizadores. Entonces, el más bajo, frente a este 3, es que el metil tenga 2, o empiece la combinación con 2. Por lo tanto,
alternativa de ubicación. Y el metil aquí tendría el 2, 3, 4 y 5. Entonces, la combinación más baja ya aquí empieza con 2, 4 y 5. 2,4,5. Trimetil ciclohexano. Y me quedo con esta combinación, que es la más baja. Pero vuelvo a insistirle, ¿por qué? Porque el siguiente sustituyente hay que procurar buscarle lo más bajo posible en su localizador. El primero ya sabemos que va a fijar el carbono localizador número 1. El siguiente hay que buscarle las combinaciones, la más baja. Nuevamente, por eso insisto en que en sus tareas quiero ver su análisis. Este análisis, como hemos venido trabajándolo acá en la clase, es el que me justifica la respuesta. Porque me da una explicación del por qué estoy asignando esos localizadores y esa ubicación de localizadores dentro de los ciclos. O cuando tenemos las cadenas también, ¿no? La justificación del por qué empezar a enumerar una cadena desde izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por favor, copien el ejercicio los que deseen copiarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Esto un poco va a aclarar a Erika Miranda, que me preguntaba por el tema del butil. Entonces, en clases anteriores habíamos dado como opción de representación geométrica de esta forma, o también podría tener, este es un último ejercicio que quiero desarrollar. Ahí también tenemos un butil. Y esa representación es la otra alternativa de cómo puedo encontrar también el butil en la parte geométrica, ¿no? Confirme si se puede borrar la pizarra, por favor, para borrar el ejercicio anterior. Voy a... Sí, máster. Vamos a dejarlo ese ahí. Y vamos a ver esto. Bien, ¿qué tenemos ahí, por ejemplo? Este lo voy a desarrollar yo. Entonces, nuevamente, tenemos que ampliar nuestra visión. Y dentro de nuestra visión, podemos tener muchas conjeturas. Y alguien puede decirme, pero voy a analizar una trayectoria que empiece por aquí la cadena, que tome esta trayectoria. Voy a dibujarlo con rojo.
Si yo tomo esa trayectoria, no me va a conducir a nada esta parte de la estructura. No puede ser un sustituyente, no tiene forma alguna. Entonces, no puedo yo tomar esa trayectoria. Sin embargo, visualmente, logro identificar una figura geométrica y una figura geométrica de 6 lados. Entonces, la figura geométrica de 6 lados no es otra cosa sino un ciclo, el ciclo hexano, que es este. Ahí está mi ciclo hexano. Por lo tanto, si esa es la parte central de esta representación geométrica, esto sí tiene lógica, porque esta representación de verde le corresponde 1, 2, 3 y 4 al butil, esta representación geométrica. Y la representación geométrica, para mí de la derecha, le corresponde a un set butil. Al set butil. Entonces, bajo esta situación, el butil queda como el butil. Máster, disculpe, el butil no es el del lado izquierdo y el secbutil del lado derecho. Sí. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Sí. Toda la razón. Muchas gracias, sí. Entonces, bajo esta circunstancia, el butil, y por orden alfabético, queda primero como sustituyente en este ciclo. Queda primero el butil. Luego va a quedar la siguiente estructura, que es el set-butil. Y finalmente va a quedar el ciclo hexano. Ciclo hexano. Y por supuesto, el butil como tal va a tener el primer localizador. Voy a borrar esta línea roja y vamos a analizar, ¿no? ¿Cuál de ellos es la más baja combinación? Entonces, yo puedo enumerarlo de acuerdo a lo que dice el Yupa, las manecillas del reloj. Si esto sucede, yo tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ese set butil
tendría 4. Analicemos la otra alternativa, ¿no? Dos, 3, 4. Bajo la otra perspectiva, el C-butil sigue conservando el mismo localizador 4. Por lo tanto, ahí no hay mucho que darle vuelta y simplemente el C-butil se queda con el localizador 4. Y con respecto a la numeración interna del ciclo, bueno, respetamos la primera alternativa, que es la del UPAC, que nos dice que debemos de respetar el sentido de las manecillas del reloj. Y este finalmente es mi nombre, ¿no? El nombre de esa cadena, ¿no? Esa cadena en la cual ha intervenido el ciclo hexano. Entonces, conclusión importante para... Vamos a ir complejizando las formas geométricas. Y es fundamental que ustedes amplíen la visión. Y lo primero es que analicen rutas. Eso sigue siendo invariable. Hay que analizar rutas. Y segundo, analizar la presencia de algún ciclo. Si hay un ciclo alcano, si hay un ciclo alqueno o si hay un ciclo alquino. Lo tercero que es muy importante en las reglas de UPAC es, si yo tengo ciclos, analizar en qué rol ellos se encuentran. Si se encuentran como el cuerpo principal o si se encuentran como sustituyentes. De ahí lo demás son las consideraciones de rutina. Que, por ejemplo, se vea el sustituyente más próximo al inicio de la cadena, que, por ejemplo, analicemos los dobles enlaces que están más próximos a los extremos de las cadenas, o al interior del ciclo, si hay un doble enlace, bueno, por ahí empezar a más del tema del orden alfabético de los sustituyentes, ¿no? Entonces, ya ese es el mecanismo o los protocolos con los cuales debemos de trabajar. Vamos a dejar hasta aquí la clase. Habrá, como les expliqué, hay una tarea, ¿no? De unas figuras, unas representaciones geométricas a las cuales ustedes deben de buscarle el nombre apropiado y hacerlo siempre con el desarrollo para que puedan ser calificados correctamente, ¿no? Con el desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo? Que ustedes analicen rutas, analicen opciones de ubicación de localizadores a mano en cada una de esas figuras. Y de ahí le toman la foto y lo suben como JPG. Esa es la forma correcta con la cual ustedes van a lograr alcanzar un 10. Y cada figurita, por supuesto, va a valer un punto de los 10 que se le asignan a la tarea. Los que tengan a bien abrir sus cámaras, háganla por favor para hacer la fotografía del curso. Máster, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, sí.
El taller de los alquinos y alcanos le calificó a todos. Sí, o sea, están todos calificándose. Y tengo que pasarle a John el listado de los que estén Por- con malas notas. Igual ya saben que se le comunica a todos quienes no aparecen, entre comillas, como que han subido, ¿no? Es que el mío, mi taller no está calificado. Ya, eso hay que chequear. Sí, máster, el mío no está calificado. Ya, eso hay que chequear. Pues, ya. Igualmente, Miss, el mío aún no me califica. Vea eso, Gilson. Usted tampoco. Ya hay que chequear, hay que ver cuáles faltan. Sí, Miss, no todo está calificado porque el mío tampoco está calificado. Ya, la reunión termina con 22 participantes. ¿Quiénes son? Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Brigitte Garaycoa, Dayana Plúa, Denis Barahona, Erika Miranda, Gilson Cabrera, Henry González, Gilson Lynch, John Navarro, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Laisa Mora, Rudy Lucín, María Barrio Nuevo, Mabelin Zambrano, Michelle Arizaga, Pedro Bone, Ginger Tomalá, Wilfrido Payo y Elania Figueroa. Máster, disculpe, el compañero Cristian Carriel me comunicó que estuvo en clase y tuvo problemas con el internet y se salió. Asimismo, la compañera Marta Cajamarca me dijo que el día de hoy tuvo problemas con la energía y no tenía luz, entonces por eso no se pudo conectar. Carriel es una persona que también ha asistido y Martita Cajamarca permanentemente. Ellos no tienen problema. Como le digo, un caso que sí es de poner atención es el caso del señor Arboleda, ¿no? Pero ya él tiene sus antecedentes de que él no cumple. Martita Cajamarca está permanentemente conectada. Y Cristian Carriel también se ha conectado. No se puede tampoco desmerecer. Ha participado. En unas ocasiones ha respondido correctamente, pero él también hace su esfuerzo. Hoy espero subir yo esas representaciones para que ustedes puedan practicar. Y nos hemos quedado un poquito más porque como ayer lastimosamente no alcancé a conectarme, entonces nos hemos extendido un poquito más, una media hora. Asimismo haremos la siguiente clase, ¿no? Otra media hora para reponer y poder seguir practicando con estos ejemplos. La siguiente clase vamos a trabajar con representaciones geométricas, pero con dobles enlaces, que esas son las más complicadas en realidad. Los dobles y los triples enlaces, esas combinaciones son más complejas. Bien, muchas gracias con todos y nos estamos viendo, Dios mediante, el día lunes, ¿no? Gracias.